Empezaré manifestando que esto no nos recomiendan en las facultades, no están en los libros, es producto de la práctica profesional. En primer lugar, lo que debes estudiar, leer, es literatura jurídica en el ámbito penal. Te recomiendo todas las obras de John Grisham, es decir, aquellas obras de literatura en materia de derecho, aquellas películas que se relacionan con el derecho penal. ¿Por qué? Porque ahí tú aprendes de experiencia de los casos de Estados Unidos, de Europa, de nuestro país fundamentalmente. Aprendes, ¿por qué? ¿Qué aprendes? Por ejemplo, cuando tienes un caso nuevo y tienes un juez que no conoces. Primerito, tienes que conocer a ese juez, investigar, preguntar cuál es su posición política, filosófica, religiosa, sexual, qué le gusta y qué no le gusta. Si tiene familia, no tiene familia. Ahí aprendes fundamentalmente a conocer al juez, conocer al fiscal, cómo ingresó a trabajar en la fiscalía, qué concurso ganó, en qué universidad se graduó, las notas de graduación, qué posición política fundamentalmente tiene, qué influencias tiene o puede tener el fiscal. O también, si es que es uno de los fiscales del lado oscuro, de las sombras del derecho, se presta para corrupción. Todo eso se aprende leyendo literatura jurídica. Luego, tienes que leer los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Te recomiendo el caso Tibi, el caso Suárez Rosero, el caso González Lluís versus Ecuador, Salvador versus Ecuador, el caso Vera versus Ecuador y muchos otros casos más. ¿Por qué hay que estudiar un caso o leer al menos un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Por ejemplo, el caso Tibi tuvo sentencia, fue de un extranjero que se le violentaron derechos, libertades y garantías, fundamentalmente en cuanto tiene que ver a la ley Miranda, a la práctica de pruebas, a la detención ilegal y otras garantías universales en contra del derecho a la libertad, a la dignidad, al no vejamiento a los reclusos, a los presos. En esos casos, tú encuentras derecho constitucional, derecho penal, encuentras literatura, encuentras en esos casos la motivación, la argumentación que debe tener un juez, un fiscal, un abogado. Son casos completos. Un caso de un extranjero, por ejemplo, sobre la asistencia consular, está el caso Chaparro Lapo Íñiguez versus Ecuador. Empápate con ese caso y sabrás cómo llevar el caso de un extranjero en materia penal, constitucional y fundamentalmente en derechos humanos. Luego, lee las sentencias fundamentalmente de los tribunales de garantías penales. Es decir, de aquellos tribunales que dictan la primera sentencia. Puede ser de fuero de corte, en corte provincial o en corte nacional. Lee las sentencias que dictan la primera sentencia de los jueces acuo, de los jueces inferiores. ¿Por qué? A través de esas sentencias, tú conoces la posición en determinado proceso penal, la posición jurídica, filosófica, cómo resuelven los jueces. Claro, nos gustaría que resuelvan oralmente, pero eso no se da, es una utopía en nuestro país. A veces dan a los asesores a que resuelvan las sentencias. Entonces tú tomas una sentencia de ese tribunal donde vas a tener la audiencia de juicio y ya tienes la perspectiva de cómo plantear tu argumento jurídico, de cómo piensa él sobre ese caso. Mejor si se trata del mismo tema penal, homicidio, femicidio.
Y si se trata de los tres jueces, fundamentalmente, concéntrate en el juez ponente. Lo mismo tienes que hacer con las sentencias de la Corte Provincial, por ejemplo, de la Corte Nacional. Cuando tú tengas una audiencia de apelación o de casación o de revisión ante esos jueces superiores, lee las sentencias, estudia las sentencias que ellos emiten. Porque ahí puedes tener tú con ese mismo criterio, con el mismo criterio de ese juez, hacer tu argumento de cierre, tu argumento de fondo, tu argumento central, técnicamente hablando. De ese mismo argumento de sentencia, puedes acudir tú en la audiencia y exponer los motivos, la petición, porque no es lo mismo una petición ante un juez que ante otro juez. Hay jueces garantistas, muy garantistas, otros inquisitivos, jueces políticos, jueces que se dejan influenciar, jueces y fiscales corruptos, de todo hay en la viña del Señor. Luego de eso tienes que leer jurisprudencia judicial. Hoy, 3 fallos de triple reiteración constituyen obligatoriamente a que el juez resuelva en base de esos fallos que tú le puedes presentar. Fallos de triple reiteración son aquellos de identidad, de delito, de partes, de resoluciones que coinciden entre ellos. En materia penal hoy hay fallos de triple reiteración y, como dice la Constitución y la ley, tienen que aplicarse directa e inmediatamente, conjuntamente con las normas constitucionales y los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Fundamental plasmar jurisprudencia cuando haces un alegato de apelación por escrito y luego sustentas en forma oral. Fundamentalmente conocer la uniformidad de la justicia en la Corte Nacional. Para eso también es la casación, la uniformidad de los fallos. No se da en nuestro país porque en muchos casos son fallos parcializados, fallos políticos en la Corte Nacional de Justicia. Hay mucha traba para llegar a determinada instancia como es la casación. Hay la figura de la admisión, hay que admitir. Ahí está el muro que se nos ha puesto, más grande el muro de Donald Trump, que se nos pone a los litigantes en la justicia ecuatoriana. Luego es importante los precedentes constitucionales, es decir, todas las resoluciones que puedas obtener de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque es el máximo organismo que controla el respeto de las garantías judiciales. Fundamentalmente tú vas a ver los fallos sobre tutela judicial efectiva, sobre el derecho a la defensa, sobre la no imparcialidad, la no independencia. Vas a ver también fallos sobre seguridad jurídica, sobre la justicia, sobre la violación del debido proceso de las garantías judiciales. Luego de ese precedente, ahí va, importante en materia penal. Estoy yendo en el orden que debemos ir estudiando, conociendo el derecho penal. Criminalística, fundamental criminalística. ¿Por qué criminalística? Porque en materia penal, en la práctica, de nada te sirve casi ser un erudito en teorías de la culpabilidad, teoría del delito, en dogmática, que tengas 4 o 5 maestrías, que tengas 2, 3 PhD, de nada te sirve si no conoces criminalística. Por eso es que muchísimos abogados en la práctica saben muchísimo más que los PhDs y que los magísteres, porque están presentes en un reconocimiento del lugar de los hechos. Tienes que saber qué es una evidencia, qué es una cadena de custodia. Tienes que estar en una reconstrucción de los hechos, presente, para saber qué alegato puedes presentar en esa diligencia a favor de tu patrocinado. Es un elemento más para tu rompecabezas de la defensa penal. Balística. Si habla el perito y tú no sabes de balística, la prueba se te cae. Te quedas sin prueba, una prueba deficiente.
Tienes que saber de medicina legal, de ginecología, para establecer las diferencias, por ejemplo, entre abuso sexual, acoso sexual, abuso sexual, violación, violación anal, violación vaginal, para que puedas establecer la diferencia con los medios de prueba que tú puedes tener. Criminalística. Estudia criminalística, empápate de criminalística, porque un penalista que no sepa de criminalística, dedíquese a otra cosa prácticamente. Todas las ramas de la criminalística, psicología forense, básico psicología forense, porque fundamentalmente los fiscales hacen es entorno social, psicológico, examen médico, reconocimiento del lugar, de vez en cuando conceden reconstrucción de los hechos. Pare de contar. Tú como litigante tienes que pedir psiquiatría forense y muchas otras cosas. Luego tienes que saber de criminología. Si la criminalística estudia las huellas, los vestigios del delito, la criminología estudia al delincuente, lo antes, el momento y después del delincuente. Tienes que saber por qué cometió un delito atroz, por ejemplo, un delito de asesinato atroz, con descuartizamiento, con saña, pero tú no sabes que a ese presunto delincuente le violaron a la mujer, le violaron a la hija. Eso no es justificación, pero tú tienes que saber criminología, alrededor del delincuente. Luego de esto tienes que saber las pruebas. ¿Qué tipo de pruebas existen? Materiales, testimoniales, instrumentales. Tienes que saber cuál es la diferencia entre un documento público y documento privado. El uno hace fe, el otro no hace fe. Tiene que comparecer por principio de inmediación a una audiencia. Un testigo, un perito, un policía investigador. Tienes que saber cómo se valoran las pruebas, la legalidad de la prueba, la autenticidad de la prueba, qué es un instrumento probatorio, qué es un medio de prueba, para qué sirve la prueba, si es una prueba impertinente, para qué puedes pedir una auditoría de una pericia, por ejemplo. No solo es desprestigiar al perito, tienes que pedir para sustentar tu prueba, para solventar tu prueba. Muy pocas veces se lo solicita una auditoría a la pericia. Hazlo. Empápate de todo lo que tiene que ver con la prueba. Luego de ello, ahí sí viene, obviamente se entiende que un penalista conoce de derecho penal, se sobreentiende, pero empápate de la teoría del delito, de la culpabilidad, de la pena, todo lo que sea referente al derecho penal, a lo que establece el sistema procesal penal de cada país, al procedimiento, todo el tipo de procedimientos. ¿Qué impugnaciones tienes en el sistema procesal? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué recursos puedes agotar constitucionalmente hablando? Habeas corpus, acciones de protección, acción extraordinaria de protección. Empápate de lo que es la justicia indígena, que se divide en justicia indígena. No es lo mismo que justicia campesina, justicia comunitaria. Tienes que saber la diferencia. Un litigante tiene que saber estudiar derecho penal, procesal penal, derecho penal indígena, derecho penal comunitario, derecho penal de protección. Aquí vienen los grupos vulnerables, las mujeres embarazadas, adultos mayores, los presos son vulnerables. Tienes que saber por qué son vulnerables. Los grupos LGBT, de determinada raza, los extranjeros. Luego de eso, tienes que estudiar, ahí sí, doctrina penal. Es decir, lo que autores escriben en materia penal. Te recomiendo que en el país definitivamente no conozco un doctrinario en materia penal. Conozco a los que escriben algunas obras recopilado de los padres del derecho penal. Doctrina en filosofía jurídica, doctrina en derechos humanos. Recopilan, como yo lo hago, el conocimiento de Robert Alexi, de Luigi Ferrajoli, Zagrebelsky, Rodota, Alf Ross, Silva Sánchez,
Bustos Ramírez en América Latina. En nuestro país hay filósofos del derecho a los que yo respeto grandemente. El doctor Farid Simon, un filósofo que representa a Latinoamérica, y un joven filósofo, el doctor Mauricio Vintimilla, cuencano. Dos filósofos del derecho en nuestro país a los que sí podemos leer. Leamos a los que publican sus obras, pero vayamos directamente a los doctrinarios, se llama publicistas a nivel internacional. Por ejemplo, muchos hablan o hablaban, porque esto se acabó, el neoconstitucionalismo, a Ferrajoli, el garantismo penal, la ley del más débil, se acabó, de Ronald Working, los derechos en serio, los derechos tutelados, que habla Rodota, los derechos de sí mismo, los nuevos derechos, los derechos del otro. Hasta el 2020 yo leía y estudiaba eso, se acabó. Viene otro sistema jurídico, viene otro mundo jurídico. Habrá que tomar esos libritos y acomodarlos para que estén en el adorno nada más. Ahora tienes el internet, mucho conocimiento nuevo. ¿Hacia dónde va el derecho penal? Ya no va a las prisiones, va a los chips, ya no va a los grilletes. El grillete era un experimento. Si tú cometes un delito, tienes un chip, posiblemente que te paraliza cuando vayas a salir de tu domicilio, posiblemente. Viene el neuroderecho penal. ¿Qué es el neuroderecho penal? Por eso yo he hablado en las audiencias y se me han reído, se han burlado. Ahora me van a dar la razón. La biología forense, fundamentalmente. Los nuevos derechos, los supraderechos. Ya el derecho a la libertad, a transitar libremente, se acabaron. Los derechos fundamentales es historia. Todo el bloque de constitucionalidad se va a convertir en historia. Hoy en adelante tiene que privilegiarse a los superderechos, como por ejemplo, a los derechos del otro, del semejante, a no contagiarte, a respetar, el respeto, un nuevo supraderecho, a las libertades restringidas, a la inmunidad. El ser humano va a ser inmune para ingresar o salir de un país, de una casa de salud, de un tribunal de justicia. Si tú estás infectado, eres desechable. Hablo del futuro. Eso se viene, el neuroderecho. Te estudia la mente criminal. Lo que llamábamos en otro tiempo las psicopatías. Viene la nueva doctrina de la mens rea. Ya se ha hablado de esto. La mens rea, mente criminal, sexual, por ejemplo. ¿Cómo concebir a un delincuente en carácter sexual? Y hemos de hablar de estos temas a través de la psicología, psiquiatría forense, sexología forense, para establecer si tiene una mens rea criminal sexual. Todo esto tienes que aprender. Y por supuesto, la fe. Quizá no le puse en primer lugar, porque si un litigante no tiene fe en cualquier Dios, llámese el Eterno, Yahvé, Jehová, Elohim, sin fe no puede soportar la profesión un litigante. Ten fe en lo que tú crees. Ten fe en lo que tú haces y practicas. Ten fe aún en el derecho. Ten fe en la justicia. Ten fe en los jueces aún. En los fiscales inclusive. En tu colega. Que no son enemigos. Son adversarios. Y por supuesto ten fe en tu cliente. En los familiares. Que muchas de las veces no te dicen la verdad. No te cuentan. Tú tienes que investigar. Estudia lo que es un psíquico forense. Si tú no eres psíquico forense, pues estudia. Aprende de las microexpresiones de los ciudadanos, de las personas, de tu cliente. Yo reconozco por una llamada telefónica, muchas de las veces, el perfil de cliente que tengo. O que con la mirada tú ya sabes lo que te va a decir o te va a reclamar o no te va a reclamar a decir el familiar del cliente. Conviértete en un psíquico penal.
Por último, ¿hacia dónde? También me olvidaba el derecho comparado de otros países, de otros sistemas. Servía, aunque ahora vamos a un nuevo orden mundial único de justicia universal, justicia mundial. ¿En dónde aprendes más derecho penal? ¿En las aulas de las facultades de derecho? No. Aprendes más. Y digo teóricamente y prácticamente. Está muy bien, tienes que formarte. Anda un curso, un seminario. Ahora en los cursos que están dando en el internet, nosotros llevamos 32 charlas en vivo. Como tiene que ser, compartiendo prácticamente. Gratis tiene que ser. Un litigante comparte conocimientos de forma gratuita, sin egoísmos. No seas egoísta. No seas tramposo. No te pavonees porque tienes un cartón de PhD, de magíster. Personalmente tengo muchísimos cartones que me sirven para adornar cualquier anaquel de libros. La práctica es la que forma al penalista. No tengas miedo de un secuestro, un miedo de una amenaza, de una intimidación, de una agresión con armas. Si te llega la muerte, te llega, pues. Otro tema, si eres penalista, ama la muerte. Si no amas la muerte, el peligro, retírate de la profesión, dedícate a otra actividad. Aprendes mucho en las audiencias de las etapas de juicio. Ahí aprendes qué clase de colega tienes. Ahí ves a los verdaderos penalistas, a los que tartamudean en las audiencias, a los que tiemblan en las audiencias, a los que llevan las pollas, computadoras, teléfonos, hojitas. Ahí ves qué clase de abogado es. Bonito es hablar este momento como académicos. Años fui académico también, pero penalista, anda a las cárceles. Métete a las cárceles. Habla con los presos, con los esposados. Con ellos comparte. Qué bonito por teléfono. Comparte con ellos como se lo ha hecho en las cárceles. Ahí te vas convirtiendo en penalista. Pregunto, ¿cuál de ustedes le gusta una necropsia, una autopsia? Si no te gusta ir a las autopsias, a las necropsias, no eres un penalista completo. Anda al menos una vez por mes a ver las autopsias, las necropsias. Anda. Ahí vas a apreciar el valor de la vida humana. Ahí vas a apreciar los valores en el ámbito penal. Ahí vas a apreciar el encierro de la gente, como ahora estamos. Para ser un penalista, tienes que haber estado preso una vez en tu vida. Una vez en tu vida. Tienes que saber lo que es estar preso, tras las rejas, sin comer, sin alimentarte, vilipendiado, golpeado por ciertos guías, ciertos policías, hacerte sentir que no eres humano, que eres una escoria, una basura humana. Eso tiene que hacer un penalista. Un penalista aprende también la gloria, la fama. Pero esa fama no es de que aparece 5 minutos o 10 minutos en un caso público y eres famoso. Lastimosamente, esa te sucumbe y te lleva a la basura como abogado, como penalista. Si tú pierdes y te conviertes con rabo de paja. Si llega a tu estudio un familiar de un delincuente o de un presunto delincuente, o estás en contacto y tú te aprovechas económicamente, te aprovechas inclusive en el ámbito sexual con los familiares o los familiares de los presos. Tienes que aprender todo eso, porque cualquier rato te sale a la luz. Cuídate de no tener rabo de paja. Toda la fama se puede ir en un solo segundo, en un video, en una foto, en un comentario de los famosos, entre comillas. Olvida el rencor. No te conviertas en enemigo ni pienses que el otro es tu enemigo. Y por último, sé feliz en tu profesión. Disfruta como lo hago yo. Con cada caso de violación, de drogas. Más amigos tengo, ex clientes, que propios colegas abogados. Contados con los dedos de la mano son los amigos en materia penal. Contados.
Disfruta tu profesión, haz del trabajo tu felicidad. No te olvides de suscribir a Peach and Greenland en nuestro canal de YouTube. Sean felices, disfruten la profesión.